yo no puedo hablar de mí y decir que soy la más justa, pero sí la que aplica mejor el derecho porque el porcentaje de amparos concedidos no excede ni siquiera el 1%. Y bien, estamos nuevamente aquí en su programa Entorno Político. Mi nombre es Luis Ulloa. Y también en estos micrófonos mi gran amigo Carlos Anguiano Zamudio. ¿Cómo te va? Estimado Luis, bien, en este recorrido importante para nuestros amigos de la ciudadanía que conozcan a las y los candidatos a la renovación del nuevo Poder Judicial. Sin duda, la verdad es que hemos tenido, ustedes ya lo habrán visto, algunas entrevistas con candidatos a magistrados, a jueces, y han sido temas bastante interesantes. Uno que no pertenece al mundo del Poder Judicial, muy de razón con el tema de la política, pues se entera uno de cosas pues bastante interesantes, ¿no? Nos dejan claro desde el principio que temas de casos, juicios y eso, los que están en funciones, pues no se puede hablar. Y qué bueno, porque tampoco sabríamos. Mira, esta es una elección de letras chiquitas y cuando hablo de letras chiquitas hablo de que tiene muchas reglas que están apenas haciéndose. Es una elección inédita, un ejercicio primigenio en la historia del país, pero además letras chiquitas porque en las boletas vamos a ver una hilera de mujeres y otra hilera de hombres en cada boleta de candidatas y candidatos tan chiquitos que hay que saber por quién vamos a votar para escoger y no confundirnos. Sin duda, y bueno, pues precisamente en ese tema tenemos el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, quien es candidata a ministra, nada más y nada menos, ¿no? A ministra de la Suprema Corte. Un muy alto cargo. Y además jalisciense. Así es, Triple Luis honor y ahí. Carlos. Triple honor. Sí, la verdad que una responsabilidad sumamente importante, no solo para mí, sino para Jalisco, el encabezar un proyecto, y digo encabezar porque hoy lo puedo decir con mucha dignidad y con mucha humildad, que no fue fácil. Personas como yo que el 12 de diciembre del año pasado cumplían 30 años ininterrumpidos de la función jurisdiccional y de pronto saber que se terminaba tu espacio laboral, que hoy tenías que legitimarte de una forma distinta, que tenías que salir a la calle a pedir el voto, a decir quién eras. Pero yo encontré en las condiciones propias de la convocatoria que reunía todas las características y los elementos que ahí puntualmente se establecían. Y entre otras, que era la más compleja, y digo la más compleja porque todos los documentos y credenciales sí los tenía, era salir a la calle y hacer campaña. Pero como yo siempre he sido de calle, siempre he sido literal, ando en la calle haciendo trabajo. Yo me dedico, entre otras cosas, en los últimos 10 años me he dedicado a sensibilizar, capacitar y profesionalizar en el ámbito de los derechos humanos y la perspectiva de género, haciendo hasta que la igualdad sea costumbre. Y entonces en ese tenor acudo a los sectores privados y públicos. Tú me puedes invitar desde en una secundaria para hablarles de bullying, del respeto, de la comunicación asertiva, de los delitos que se cometen en niños y niñas mayores de 12 años, sensibilizando y generando espacios libres de violencia. En las secundarias, en las preparatorias, donde incluso generamos acompañamientos a través de ilustraciones, dinámicas, pláticas y sensibilización, no solo al alumnado, sino también a los padres de familia, y eso implica una corresponsabilidad. ¿Y por qué me metí en eso? Bueno, hace algunos años llega a Jalisco algo que se llamaba la alerta de género, claro, que era como la demanda que tenía Jalisco por algunos temas que no se habían priorizado, entre ellos el identificar, sancionar y erradicar la violencia, en donde el Poder Judicial tenía una obligación muy clara, y que entonces su servidora, desde que inició ese tema, fui la única que se encargaba de generar, proponer, ejecutar, dinamitar, representar y dialogar con todas las autoridades municipales, estatales y nacionales. Y entonces esto implicaba tener un programa de todos los días, una agenda de todos los días. Entonces dije, bueno,
Pues ahora va a ser regresar a donde he caminado, una agenda que yo ya tenía casi hasta finales de marzo en términos del 8M. Y entonces, bueno, era voltear de una forma muy, muy construida, generando desde luego una adaptación al cambio. Yo creo que para nadie fue fácil. Una adaptación al cambio en donde un poder judicial tenía que cambiar y que entonces teníamos que salir a la calle a decir quiénes somos y que hoy lo debemos de decir quiénes somos. Y a veces no es ni cómo dictas una sentencia. Las personas necesitan saber también y te preguntan quién eres casada, soltera, viuda, divorciada, tienes hijos. Digo, como para saber si sabes qué es tener un hijo y al momento de dictar un asunto de una pensión alimenticia, una custodia. Exactamente. Puede ser sensible. O sea, ¿no? eres mamá, digo, para saber el tema de la pensión alimenticia, pero también qué tanto eres o no con una capacidad de diálogo y de construcción de paz, porque hoy los temas, por ejemplo, de la igualdad no solo son encaminados a mujeres, aunque seguimos con una deuda histórica. También es una verdad que nosotros desde nuestro espacio jurisdiccional y su servidora, la igualdad, yo me baso en una regla muy específica, como la dice Alda Facio. Yo peleo todos los días por la igualdad de hombres y mujeres. Y entonces yo priorizo sectorizado. Niñez, adolescencia, adultos mayores, personas de la diversidad, personas con discapacidad, personas de comunidades. Tenemos más de 68 comunidades en el estado de Jalisco. Y cada una en esa transversalidad requiere condiciones muy específicas. Y entonces salir hoy a la calle y decir quiénes somos traen tiempito, pregúntenos para saber, pregúntenle a cada candidato, pregúntenme a mí para saber qué hemos hecho, porque creo que con eso empezamos, no las promesas que vamos a cumplir o que queremos cumplir. ¿Con qué credenciales llegas a este espacio? Sí, promesas hay muchas, pero ¿qué has hecho y pones en la mesa para decir que tú eres y que puedes hacer una función en un espacio de la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal, en donde no debes de doblegarte, en donde no debes de bajar la cabeza, en donde debes de ser objetiva, clara, razonada, sí, en donde nada te asuste, que nada te espante, es decir, fundado y razonado. Así es. Oiga, doctora, pero es gratificante para nosotros que estamos desde aquí como portavoces de la sociedad, que estamos curioseando en las entrañas de un poder que antes era aislado, era oscuro, no había mucha transparencia. El ministro era inalcanzable por la figura de autoridad de la toga, el birrete, las puertas cerradas. La sociedad avanza muy rápido, los cambios sociales vienen de abajo hacia arriba y hoy le tocó al Poder Judicial abrirse, a transparentarse. Sin embargo, podríamos tener el riesgo de perder la profesionalización por la populacherez de algunas y algunos de los candidatos. Yo apuesto no la simpatía, sino la empatía. Bien. La sociedad hoy, la sociedad es sabia. La sociedad, yo les puedo platicar 100 chistes y los puedo divertir 2 horas. Sin embargo, la sociedad hoy espera algo de mi persona. Sí. Espera saber con qué construcción llego, cuál va a ser mi ética, cuál ha sido mi ética. Y entonces a lo mejor yo puedo ganar 1,500 personas en 2 días y eso me referirá a que sean votantes. Esa es una. 2, me referirá a que ellos se sientan representados con mi encargo de los 10 chistes o 100 chistes que yo les hubiera contado. Es decir, hoy la simpatía no se va a trasladar en votos, ni tampoco en legitimación. Hay una parte y una constante que cuando menos mi persona lo ha generado. Yo vengo trabajando con colectivos, con madres buscadoras, con personas que sufren violencias, hombres y mujeres, con niñez, temas de niñez, temas muy severos de un trabajo que tienes que hacer en grupo para priorizar un grupo específico. Llamemos, por ejemplo, lo que nos tocó trabajar desde el tribunal hace 2 años, casi 3 años,
de niñez en temas de delitos sexuales, de tráfico sexual. Y entonces yo no me veo en otra dinámica, en una dinámica muy polarizada, porque creo que les puedo enganchar con la parte sensible. Yo les puedo decir los riesgos que hay en los tipos y modalidades de violencia, cuál es su forma de salir adelante, empoderar hombres y mujeres, que creo que eso puede ser un enganche mayor que yo ser la más simpática. Y que a lo mejor sí lo puedo ser. Y pónganme en ese rubro, que a lo mejor sí. Sin embargo, hay una parte que a la sociedad necesita escuchar. Y necesita escuchar que vas a llegar de una pieza, que no te asustas, que no cedes, que no te has asustado en 30 años. Es decir, entonces nadie te ha asustado. Claro que sí, porque hemos estado en el poder 30 años. Ahí está haciendo que no se raja. Hemos sido bote pateado, hemos sido señaladas, hemos sido, y más con los temas que llegaron hace algunos años y que eran el tema de derechos humanos. Sí. Eras como, eso no va a pegar, eso es una política, déjate de tus cosas. Cuando llega incluso la reforma, eran señalamientos de, ¿para qué participas? Esto ya está dado, no vas a llegar. ¿Cómo se te ocurre? O sea, en verdad, es para ministra de la Corte. ¿Quién te crees? Hoy, esto demuestra, primero, que para ganarte la rifa hay que comprar el boleto y hay que participar. Y hay dos tipos de personas, el ser crítico y criticón. Y el crítico está adentro, el crítico se expone, el crítico dice yo lo estoy viviendo y el criticón está afuera. Ese que señala y dice no vas a llegar, mira dónde estamos. Hoy la única de Jalisco que logra llegar a cambiar la historia. Y cambiar la historia porque ya somos parte de la historia, estamos dialogando. Cuando es una historia de casi 2,000 personas que quedaron casi 900 y de esas 261 y de esas 20 y todavía nos metieron a una tómbola y salí. Y entonces de 2,000 personas decir no se podía, sí se puede porque estoy aquí. Y el nombre aparecerá en la primera boleta que hará el cambio de la historia. ¿Cómo? Ya llegamos hasta aquí. Ya es parte de la historia. La primera boleta, así como fue la primera democratización, en la primera reforma. Entonces, más allá de creer o no, hoy es una realidad. Entonces, tenemos que seguir promoviendo que las personas legitimen a las y los candidatos, nos legitimen, nos escuchen, nos pregunten, se permitan dialogar y no nos ofusquemos por lo que nos preguntan. Es como el doctor. Tú tienes una afección y alguien te dice, oye, ¿y qué trae? No, pues me duele el corazón. Mira, yo tengo un doctor muy bueno, te va a dar un remedio. Y entonces pon tú que vas con esa persona, un yerberito a lo mejor, muy bueno, por cierto. Pero entonces vas a decir, no, esto tiene que ser un especialista. Y vas con un especialista. Yo pregunto hoy, ¿qué tipo de funcionarios queremos? Y sí, el que va empezando puede aprender, sí puede aprender, pero hay espacios donde no se puede aprender. Hay mucho riesgo, ojo con el riesgo. Les pregunto a ustedes una cirugía de rodilla, empezarían con el de, mira, pero es bien bueno, ve, no te va a cobrar nada. La cirugía va a ser muy bueno. Incluso su especialidad no es ni siquiera la rodilla, Bueno, ni siquiera es traumatólogo, pero es súper bueno. Mira, fue un buen estudiante y sobre todo te cuento unos chistes extraordinarios. Y baila al ritmo del TikTok. ¿Qué te parece? Vamos, o sea, incluso te van a operar hasta en el mejor. Yo no sé si irías. Oye, o no sé si Luis o Carlos iría. No, bueno. Yo no sé si iría. Presidentes hemos elegido a veces mal y así. Lo dejamos en la mesa. Tal vez puedes ir y, bueno, a lo mejor no me duele, no me alivié, pero salí divertido. Pues a lo mejor. El mundo está diversificado. Sin embargo, yo que he trabajado los últimos 30 años en la administración de justicia, para mí es algo serio, solemne, que me ha dedicado 24 horas de mi vida, nomás porque no tiene más horas. Verónica, pero entonces tú tienes el doble soporte, el de tener la profesionalización, la actualización académica, el haber ya sido persona juzgadora por 3 décadas, pero además de venir de la lucha social.
que la lucha social siempre es en desventaja, por eso te hace fácil esta elección que se antoja complicada, parece rebuscada, pero estás ahí y estás en la boleta. Por favor, dinos cómo votar por ti. Perfecto. Como las personas ya saben, además de identificarnos con nuestro nombre, que va a ser lo más complejo, nos pusieron un número. Y entonces cada quien tenemos un número. Mi número es el 32. Fácil. ¿Cuántos estados hay en la República? 32. Sí. Un número fantástico para decir que en una boleta morada. ¿Por qué en una boleta morada que incluso me identifica por la lucha? Recordemos en Nueva York, las mujeres. Allá para el 8M, el Día Internacional de la Mujer, las mujeres que trabajaban en aquellas fábricas a escondidas sacaban una flor y la flor era de color morado, porque ellas pedían pan y paz. De ahí viene que el 8M se identifica, o la lucha por los derechos humanos de las mujeres se identifica con el color morado. Y entonces creo que para mí mi causa se identifica con el color morado y el número 32, donde una sola candidata se puede identificar con los 32 estados. Y como bien lo decías, Carlos, yo soy abogada de profesión, soy docente de profesión, tengo una licenciatura en educación media superior. Además, entre los posgrados que tengo un doctorado en praxis de la educación y tengo un doctorado en derecho. Y eso me ha permitido en los últimos años, tengo documentos lúdicos, por ejemplo, como loterías para que aprendan género y derechos humanos. Y eso no se me ocurrió en la campaña. O sea, esos son productos que yo ya teníamos trabajados. Y digo teníamos porque lo trabajo muchas cosas con mi esposo. Tenemos un podcast que se llama Saber Más para Ser Mejor. Es aquello donde les llevamos sus derechos a la canasta básica. Así como vas y compras el jamón, la crema y el virote y lo llevas a tu casa, también tienes que llevar tus derechos. Así como conoces qué le das al niño cuando tiene tos, y entonces vas sacando los jarabes que la experiencia te va diciendo, pero no sabemos los derechos más básicos, no sabemos lo prioritario. No sabemos en qué momento se nos están violando nuestros derechos humanos y sobre todo, no sabemos a dónde ir. No sabemos qué autoridad es la competente para nuestra atención. Y eso es lo que hacemos en el podcast. ¿Cuáles serían los compromisos de Verónica al llegar a ser ministra de la Suprema Corte? Primero, yo no agacho la cabeza ni abajo de una escalera, porque me duele la espalda. Es decir, primero, ser frontal como lo he hecho en los últimos 30 años. Puedo caminar de frente porque hoy he cumplido mi trabajo y así lo seguiré haciendo. La segunda, proteger y garantizar los derechos humanos que hasta hoy he cumplido. De mis sentencias, yo tengo menos del 1% de sentencias que me hubiera modificado un tribunal federal. Yo no puedo hablar de mí y decir que soy la más justa, pero sí la que aplica mejor el derecho, porque el porcentaje de amparos concedidos no excede ni siquiera el 1%. Entonces eso tiene una efectividad de la norma, traducido el porcentaje. Yo llego con esas, quiero llegar y llegaré con esas credenciales. Otro tema es la accesibilidad, la inclusión y el diseño universal. Que busquemos cómo, y yo he sido impulsora en los últimos años de eso, cómo hacer que las resoluciones judiciales, cualquiera que sea, en cualquier ámbito de los 3 niveles de gobierno, podamos describir de una forma ciudadanizada qué está pasando. ¿Qué es cuando te dicen no procede, se sobreseyó, una acción reivindicatoria, una reconvención? Dios mío, ¿cómo entienden las personas? Un trámite de habitabilidad, ¿qué es eso? Es decir, ¿cómo aprendamos a hacer una justicia ciudadana cercana y que todas lleven a un camino? 2, a que la gente sea feliz. Si tú tienes un proceso diferenciado de justicia, vas a generar ámbitos de paz. Las sentencias hoy tendrían que tener un factor diferenciado para promover la paz y no lo promovemos. Así como los dichos que dicen, cuando veas a tu vecino, ¿qué dicen? Los barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Eso tendría que ser una sentencia. Si ya salió una sentencia, la sociedad tendría que haber dicho, yo ya no hago esto porque ya salió una sentencia. Entonces, ¿en qué está fallando? Tenemos que ser una justicia más cercana para que entonces nuestras sentencias provoquen no solo una reparación del daño,
sino además que generen paz social y que hoy menos asuntos lleguen a un juzgado y sobre todo que sea una corte abierta, cercana, de puertas abiertas. ¿Y eso es posible? Digo, Sí. Carlos lo decía, dijo, bueno, desde que llegas yo nunca he ido, pero comparativamente llegas al Senado y hay un montón de guardias. De Me vallas. imagino que la Suprema Corte es igual. Sí, de ¿Es posible hecho, tener yo una ya apertura? tengo una libretita con mis anotaciones y una de esas precisamente es, la gente necesita entrar a las oficinas. Quien conoce mi oficina sabe que la puerta técnicamente Abierto. y en la literalidad siempre está abierta. 2, yo siempre he dicho, la justicia desde el aire acondicionado y la silla cómoda se ve diferente. La justicia que haces en la calle yendo a capacitar un día a Meca, otro día a Utlán, otro día a Puerto Vallarta, un día a una secundaria ya del Cerro del Cuatro, se ve diferente porque escuchas a las personas. Te encuentras a alguien que te dice, tengo un juicio, no me ha resultado. Tienes cientos de quejas que se generan áreas de oportunidad. Yo les puedo decir que en cada año, más o menos, me toca capacitar gratuitamente a más de 5,000 personas, gratuitas, de todos los sectores, privados y públicos. Entonces, garantizo que es una justicia cercana, abierta y de puerta abierta, así, de frente. La gente sabe que tengo el mismo celular. Y entonces me marcan a veces de, oiga, fíjese que me dieron su teléfono, me está pasando esto. Y bueno, tú no lo puedes litigar, pero les generas el acompañamiento, les dices a dónde acudir. Y ha sido en los últimos años. Por eso creo que podemos lograr y hacer porque llegas diferente. No es lo mismo que alguien te tome de la mano, te acomode la silla y te sientes en la silla, que alguien que hemos venido en una lucha de muchos años, que nos ha costado donde estamos sentados, que nos ha costado y seguimos dictando sentencias. Yo no sé si todas las personas puedan hacer lo mismo y empezar, a ver, te dicto una sentencia, a ver, empiézale Guadalajara, Jalisco. Y entonces, como alguien que puede llegar y yo les puedo decir a ustedes, Luis y Carlos, ¿qué creen? Yo canto. Y entonces ahí me dirían, a ver, échate una canción, ¿no? Échate una. Bueno, y entonces yo voy, bueno, pero canto, pero poquito. No, bueno, ¿cantas o no cantas? Y aquí es igual. A ver, empiézame a dictar una sentencia. ¿De cuál quieres? ¿De qué materia? No somos todólogos, pero pues si se supone que yo tengo 30 años, hay cosas que ya las debo de tener más que dominadas. Y entonces es el posicionamiento que cada quien podemos hacer. Sí, a lo mejor hoy ya no puedo bailar porque hasta tengo una lesión en la rodilla, pero sí puedo sensibilizar, sí puedo capacitar y acompañar las causas que durante más de 20 años las he hecho y las seguiré haciendo. Y esto es nada más un eslabón para decir que hay mujeres en Jalisco valientes y con mucha humildad lo digo, que dijeron vamos a inscribirnos y algo bueno tiene que suceder. Y algo bueno sucedió. ¿Por qué? Porque hoy nos permite decir que la única jalisciense que aspira al cargo de ministra de la Corte, que está en la boleta morada y el número 32. Qué maravilla. Y bueno, el tema, Verónica, pues es una candidatura a ministra, es una campaña nacional. ¿Qué tan grande está el reto? ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Es un reto muy grande, es como aquel que no sabe nadar y te dicen, aviéntate aquí al Océano Pacífico y tú dices, oye, ¿cómo le hago? Alguien que me dé la mano, no, nadie te puede dar la mano. De ahí que creo que aquí se tiene que correr de boca en boca. Aquí en Jalisco tenemos unos tacos buenos y podemos aquí sacar. Yo te recomiendo y a lo mejor podemos coincidir en un lugar específico. Oye, que un lugar para salir, podemos recomendarlo. Podemos recomendar a lo mejor hasta la mejor plaza o incluso hasta la mejor bebida. Se corre de boca en boca. Y alguien dirá, mira, yo me estoy tomando tal bebida y Carlos diga, no, ahorita es esto. Este proceso, en mi opinión, se quiere y se tiene que dar de boca en boca. En donde prioricemos, por ejemplo, ya sabemos que Juanito efectivamente si era un juzgador, no tiene denuncias, no tiene señalamientos. La magistrada Verónica, sí, la del tema de las mujeres o la que va a capacitar o la del podcast, no sé.
alguna característica que nos encuentren y entonces digan, mira, es la única jalisciense. No será válido que más de 6 millones de personas y nadie, digo, es válido, ya nos ganamos de boca en boca. ¿Cómo lo debemos de hacer? Con voluntad. ¿Cómo nos ha ido? Yo creo que bien. Nos ha ido bien porque incluso a nivel nacional hemos tenido oportunidad, conforme las reglas incluso de la fiscalización, nos han permitido tener varias participaciones en todos los segmentos de comunicación. Yo creo que nos ha ido bien. Esa es nuestra ganancia. Cuando menos la ganancia de Verónica Ucaranza ha sido esa. Ampliar el lugar donde a lo mejor antes eran pocos estados y hoy hemos podido llegar a más estados. Cuando hablamos de que de la lista de las y los candidatos que vamos a tener en nuestro poder con 6 boletotas el día 1 de junio para ir a elegir a nuestros juzgadores, y hablamos de que no los conocemos, es como ganancia, porque a los que sí conocemos es a los que hicieron algo malo en esta sociedad contemporánea, a los nombres que sí nos son llamativos y los que sí hemos visto en medios de comunicación, pues es porque plagiaron la tesis o cometieron un abuso, un exceso, un acto de corrupción. Si no te conocieran, es ganancia, ¿no? Eso señala que tienes una trayectoria honesta, limpia, responsable, sin haber sido sancionada y con 30 años ya en el ejercicio de la función de juzgadora. Pues de ahí ya vamos de gane. Yo creo que sí. De entrada, a lo mejor en donde más me ubicaban, porque ando en las marchas, porque levanto la voz, porque incluso el año pasado participé, fui la única contrincante que tuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Yo levanté la mano públicamente para ser la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, porque en 200 años de un poder judicial no ha tenido una mujer presidenta. No es, yo creo que 200 años no ha sido suficiente, todavía estamos en espera. Y de ahí que esos espacios a lo mejor son en donde he podido entrar, pero sí, creo que una descalificación de otra forma no la tengo, o cuando menos no la sé, pero alguien me dijo que en este caminar te van a salir muchas descalificaciones, pero yo creo que es normal, debe de ser normal porque somos personas, somos humanos, tenemos ya muchos años de vida y entonces... No tanto, te ves muy joven todavía. No, ya tengo 50 años cumplidos. Y entonces alguien en el Facebook decía... Él tiene 30. Decía en el Facebook, no señora, ya está muy ruca, ya váyase a su casa. Y entonces dije, a mí me daba mucha risa porque efectivamente pues no está uno joven. Sin embargo, para llegar a un espacio de la magnitud y de lo que representa la Suprema Corte de Justicia, en donde incluso las áreas de conocimiento tienen que ser tan diversificadas, tener un criterio claro donde te digan concepto de libertad, ¿no? Concepto de dignidad humana, concepto de persona, qué opinas sobre, y que tengas una estructura que baje en ese momento, solamente te la dan los años de experiencia. No hay otra posibilidad. El decir la justicia, cuando no has pasado que leas un expediente y te estremezca, si no has pasado un expediente y te duele el estómago, te quita el sueño. Hoy yo se los he dicho a los alumnos que me toca y a la última generación que me tocó amadrinar, les dije, si ustedes el día de hoy van como funcionarios o funcionarias públicas, como meritorios a prestar incluso un servicio y lees un expediente, una carpeta de investigación, escuchas una historia de vida y no logra impactarte, retírate. Esto no es para ti. Sí. Y alguien me decía, ¿a poco tantos años si usted sigue así? Sí, a mí me sigue doliendo ciertas decisiones. Me siguen estremeciendo, me siguen quitando el sueño. Llego y veo y pregunto y busco qué más allá de un dictamen pericial, qué hay de la neurociencia que me pueda ayudar, qué hay de la biología, qué hay de la ciencia exacta que pueda ayudarme en un asunto para resolver y ser lo más equitativa, congruente, objetiva, reparadora. Es decir, el día que no puedas desarrollar esa habilidad y que lo sientas en tu vida, retírate, en verdad. Y yo hasta hoy
hasta la última sentencia que dicté el último día, porque yo pedí licencia sin goce de sueldo, dicho sea de paso, para poderme dedicar las 24 horas a este proceso. ¿Por qué? Porque incluso en eso lo quiero dignificar. No estarle jugando, que si voy un ratito y luego me salgo y luego un ratito. A ver, si se supone que eso también es otro punto que las personas deben de ponderar. Si se supone que es piso parejo, legitimémonos todas las personas de un piso parejo, porque entonces seguimos simulando. Que no venimos de una simulación, que la queja no era de simular, pues entonces en otros poderes, parejo. en otros poderes, no nada más en el judicial, ¿verdad? Sí, ya lo sé. En otro lugar donde, muy, muy lejano. En un muy lejano, en otro México. Oye, pues sí, creo que la ley es dura, dura es la ley, pero ese componente de humanidad, de primero los derechos humanos, de primero dar la justicia, pues ese sería el ingrediente que debería ser el esencial de esta elección. ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo debe de escoger por quién votar? Porque aparte de por ti, tendrá otras 5 boletas y enfrentar diferentes cargos hasta llegar al más bajo, que es muy alto, que es el de juez de distrito. Sí. Primero, la información es poder y la información te forma. Entonces, primero, creo que deberíamos socializar y seguir socializando qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hará el Tribunal de Disciplina y qué harán las ministras y los ministros que vienen haciendo hoy y que tal vez lo puedan hacer diferente de entrada. ¿Para qué? Para que en el proceso del 27 ya se tenga una sociedad muy estructurada en cuanto al conocimiento de cada uno de los espacios. Y sí se puede lograr. ¿Qué pasó en el COVID? A ver, nos llegó la etapa del COVID y entonces decías, ¿qué tienes? ¿Temperatura? No, todavía no te da. Espérate 5 días. Y luego, ¿qué te dio? No, yo creo que no es COVID, yo creo que es dengue. Empezábamos a saber a través del comportamiento de las personas cuando un virus llegó a nuestra vida y nos hizo incluso encerrarnos. Entendimos que el encierro incluso era parte de nuestra seguridad. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Así como aprendimos en un momento que nos convirtió en personas vulnerables, hoy creo que podemos estar en una etapa de vulnerabilidad, porque si no elegimos a las personas con el mejor perfil, la sociedad se queda vulnerable. Y vulnerable es cuando tienes las 3 características: debilidad, riesgo y violación a los derechos humanos. Entonces, creo, no solo prioritario, lo prioritario lo abrazamos, estamos buscando que precisamente no llegue a una característica de vulnerabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? 1, conocer, tallerear de cómo se va a lograr ese ejercicio. ¿Qué haces cuando te subes a la bicicleta? ¿Le hallas a la primera? Pues no. ¿Qué haces incluso cuando te vas a casar y tu emoción que te gana? ¿Cuál es la emoción? El amor. Y entonces ¿qué tenemos que contestar? ¿Qué le tenemos que decir? Y nos sentamos, nos paramos, es decir, aprendemos desde lo más básico cuando el ser humano quiere algo. Sí. Hoy debemos de querer un poder judicial firme, no elocuente, objetivo, no simpático, empático, que entienda, que esté estructurado, que sea sensible, que sea humano. Así. ¿Cuántas sentencias has dictado con perspectiva de género? ¿Sabes qué es la perspectiva de género? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Porque hoy incluso yo fui de las pioneras aquí en Jalisco de la perspectiva de género y alguien decía, ya déjate de eso ya lo van a quitar. La jurisprudencia 22/2016 vino a generar una dinámica diferenciada porque es este proceso metodológico, dinámico, político, científico y analítico que permite identificar asimetrías, discriminaciones y exclusiones. Y entonces imagínate que tengas un procedimiento para reparar. Y compensar. Compensar y sobre todo que cuando leas una sentencia digas, ¡ay, me encantó!
claro que además le entendí. Sí, claro que era adaptable a mi vida, claro que esa sentencia era mía. Imagina qué tenemos que hacer entonces. Es el poder de cambiar Encontrar. vidas y de Así adaptar es. a la sociedad a una mejor calidad, un mejor estado. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma? Alguien hemos tenido más de alguno o alguna, una persona con una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal. Alguien lo vive, pero está enferma toda la... Sí, claro. Hay un círculo que padece la enfermedad. Eso es la verdad. En el tema jurídico, tu hermana, tu hija, tu esposa tiene un asunto desde el más sencillo, una herencia, un divorcio de tus hijas, de tus hijos, una pensión alimenticia, y entonces él tiene el problema. ¿Y quién lo sufre? Todos los que están en su primer círculo. Entonces imagina cómo impacta la administración de justicia, no solo en una persona, en un círculo. Y entonces justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Es correcto. Verónica, digo, en la plática he detectado como pues dos grandes temas, ¿no? Uno, los temas personales que eventualmente pudiesen llegar hasta la Suprema Corte. Y el otro también lo dejabas entrever, ¿no? Que tenía que ser un poder valiente, legal. Usaste varios calificativos. Pero yo me quiero centrar en ti en esta parte, en decir, ¿tú estás dispuesta a defender el país desde ahí? He defendido a Jalisco desde donde estoy y no tengo miedo en defenderlo desde la Suprema Corte de Justicia. Soy una mujer preparada y eso me da la valentía. No soy desacertada, ni tampoco, ahora resulta que esta resultó muy valiente, porque es de Jalisco, no solo por ser de Jalisco, sino porque las credenciales están. Y desde el momento que decidí participar, creo tener las habilidades, el conocimiento y sobre todo la responsabilidad social para decir, porque puedo, estoy. Y con mucha humildad lo digo, pero han sido 30 años. Creo que lo que espera la gente, ¿no? Digo, en una tribuna de ese tamaño, por lo que se han visto varias ocasiones donde pues hemos visto a los ministros titubeantes, vacíos, con dudas, sumisos, sin conocimiento, enfrentando un mundo que les es desconocido, que es las cámaras, la gente de carne y hueso, la gente que te toca, que te quiere tomar la foto contigo. No estaban acostumbrados a eso. No, claro que no. Yo creo que yo no sé qué pasará con el perfil de funcionarios, hombres y mujeres, que no estaban acostumbrados a la calle. Yo creo que ha de ser complicado. A mí me encanta la calle. Me encanta la calle, me encanta ir. Yo inicié, entre otras cosas, con las invitaciones en municipios donde yo fui jueza. Mascota, Talpa, Tenguillo, a Totonilco. Yo sí fui jueza de pueblo, o sea, literal. Casi 11 años de mi vida fui jueza en puros municipios. Yo jamás estuve aquí en la zona metropolitana. Entonces, en casi 11 años, a mí me tocó quien tenga lo que yo tengo, pongámoslo en la mesa. Mandaba a las 4 de la mañana en el camión de Mascota, Guadalajara, la leche congelada a mi hija, la más pequeña, que tenía 45 días de nacida. En donde yo no me pude llevar a mi familia porque no había lugares donde te rentaban, porque la condición de seguridad en los lugares no estaba para que te rentaran un lugar, entonces tú solo te quedabas y venían los fines de semana, donde incluso era inseguro estar en la calle, entonces te llevabas comida congelada y la ibas descongelando. ¿Quién? Nosotros, o cuando menos yo en los juzgados, no traías escolta, no tenías dinero para la renta, entonces tenías que administrarte para estar. Eso sí es una jueza de pueblo. Yo les platicaba ayer en Sayula que yo fui la primera jueza mujer de Sayula. Y entonces mandan un oficio, yo llego un 20 de febrero y venía un evento para el Día de la Bandera y mandan el oficio al juez y pues yo emocionada, imaginen ustedes la primera vez que me invitaban y yo de jueza,
Yo dije, claro, dije, uy, hasta voy a cuidar cuál va a ser el código de vestimenta. Después se enteran y me preguntan que si era Verónica o Verónico. Y yo, no, Verónica. Ay, no, es que no pueden ir mujeres. Y yo, ay, le dije, oiga, ¿y me está desinvitando? Sí. Dije, y rápido, empecé a hacer un oficio dirigido al 9º Batallón diciéndole que me estaban discriminando y entonces, bueno, me dijeron que se iba a cambiar la fecha y bueno, ya Se suspendió mejor el evento. Y sin saber que siempre me gustaba, digo, no era por echar pleito ni hacer pleitos, sino que era una forma de decir, ese empoderamiento nadie me lo ha regalado. Claro. He tocado las puertas, donde me invitan voy y donde no, pues toco la puerta. Muy bien. Pues excelente, te deseamos la verdad todo el éxito. Digo, como jalisciense, pues lo auguramos, lo necesitamos y lo requerimos también, ¿no? ¿Nos puedes decir tus redes sociales, también el podcast, todo donde la gente te pueda localizar y enterarse más de ti? Claro que sí, ojalá me sigan, me acompañen en esta causa que se llama Verónica Ucaranza y yo les digo que con Verónica Ucaranza la justicia sí avanza. Mis redes sociales son Verónica Ucaranza o mi nombre completo, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Estoy en todas las plataformas. Revisen mis plataformas que no son de hace un año ni hace 6 meses, son de años. El Face siempre me está recordando. Hace 7 años en un auditorio y hoy, después de 7 años, seguimos en un auditorio. Muy bien. Sigo ahí, el podcast se llama Saber Más para Ser Mejor. Yo soy Verónica Ucaranza, una mujer, una hija, una madre, una hermana, una ciudadana, una persona que es de piso, que come tacos, que lleva a sus hijas a la escuela, que tortea los fines de semana. Es decir, soy una persona normal, pero he dedicado los últimos 30 años de mi vida a la labor jurisdiccional. Dicto las sentencias con razón, pero también con el corazón. Y ahí están mis sentencias. Entonces, creo poder llegar a la Corte. Voy a lograr llegar a la Suprema Corte de Justicia, pero les necesito. Necesitamos a las y los jaliscienses que me acompañen. ¿Por qué? Para dignificar un espacio en la Suprema Corte de Justicia. Esa soy yo. Sigan mis redes, sigan todo lo que hemos hecho, todo lo que he hecho, desde lo privado, desde lo público. Yo no escondo absolutamente nada. Esta soy yo. Simple, Verónica Ucaranza. Pues gracias por estar aquí en Entorno Político. Muchas gracias. Boleta morada, número 32, lado izquierdo, las mujeres. Sencillo. Así Lista es. de la corte. Nada más, ¿eh? Así es. La única jalisciense que hoy puede repuntar y decir, claro, que Jalisco, ahora sí que hasta hoy ha sido de hombres que han llegado, uno que ha llegado solamente a la Suprema Corte de Justicia. Y creo que podemos lograr. Siempre me ha tocado tocar la puerta y abrirle la puerta a muchos espacios. Segura estoy que llegaremos a la Corte y haremos la diferencia. Verónica Ucaranza, la primera ministra en la Suprema Corte desde Jalisco. Gracias. Muchas gracias, en verdad.